Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, libro 2, de J.R.R. Tolkien. 2. La casa de Eorl. Eorl el joven era señor de los hombres de Eotheod. Esa tierra se encontraba cerca de las fuentes del Anduin, entre las más lejanas estribaciones de las montañas nubladas y el extremo norte del Bosque Negro. Los Eotheod se habían trasladado a estas regiones en los días del rey Eärnil II, desde las tierras de los valles del Anduin, entre Carroca y los Gladios, y eran por origen parientes cercanos de los Beórnidas y de los hombres de los bordes occidentales del bosque. Los antepasados de Eorl se decían descendientes de los reyes de Rhovanion, cuyo reino se extendía más allá del Bosque Negro, antes de la invasión de los aurigas, y de este modo se consideraban parientes de los reyes de Gondor que descendían de Eldacar. Amaban sobre todo las llanuras y eran aficionados a los caballos, y a todo cuanto se relacionaba con cabalgatas. Pero había muchos hombres en los valles centrales del Anduin en aquellos días, y además la sombra de Dol Guldur estaba alargándose, de modo que cuando supieron de la derrota del rey brujo, buscaron otras tierras en el norte y expulsaron al resto del pueblo de Angmar al lado oriental de las montañas. Pero en los días de Leod, padre de Eorl, habían llegado a ser un pueblo numeroso y se sentían otra vez algo bastante apretados en la tierra natal. En el año 2510 de la Tercera Edad, un nuevo peligro amenazó a Gondor. Una gran hueste de hombres salvajes venidos del nordeste invadió Rhovanion y descendiendo de las tierras pardas cruzó el Anduin en balsas. Al mismo tiempo, por azar o designio, los orcos, que en ese tiempo, antes de trabarse en guerra con los enanos, estaban en la plenitud de sus fuerzas, descendieron de las montañas. Los invasores penetraron en Calennardon y Sirion. Senescal de Gondor envió mensajeros al norte en busca de ayuda, porque había una vieja amistad entre los hombres del Valle del Anduin y el pueblo de Gondor. Pero en el Valle del Río los hombres eran ahora pocos y estaban esparcidos, y solo lentamente podían prestar la ayuda que se les pedía. Por fin le llegó a Eorl la noticia del apuro en que se encontraba Gondor, y aunque parecía ya tarde, partió con un gran ejército de jinetes. Así llegó a la batalla del campo de Celebrant, porque ese era el nombre de la tierra verde que se extendía entre el cauce de Plata y el Lim Claro. Allí se encontraba en peligro el ejército septentrional de Gondor. Derrotado en el páramo y aislado del sur, había sido expulsado más allá del Lim Claro, y fue entonces atacado de súbito por la hueste de orcos que lo rechazó hacia el Anduin. Se había perdido toda esperanza, cuando, inesperadamente, los jinetes llegaron del norte y atacaron al enemigo por la retaguardia. Entonces se invirtió la fortuna de la batalla y el enemigo fue rechazado en medio de una gran matanza hacia el Lim Claro. Eorl condujo a sus hombres tras ellos, y tan grande fue el miedo que cundió delante de los jinetes del norte que los invasores del páramo fueron también ganados por el pánico, y los jinetes les dieron caza por las planicies de Calennardon. El pueblo de esa región se había vuelto escaso desde la peste, y la mayor parte de los que quedaban habían sido muertos por los hombres salvajes del este. Sirion, por tanto, en recompensa por la ayuda recibida, cedió Calennardon entre el Anduin y el Isen a Eorl y su pueblo, y ellos enviaron mensajeros al norte en busca de sus mujeres y sus hijos y sus bienes, y se instalaron en esa tierra. Le dieron nuevo nombre, la Marca de los Jinetes, y se llamaron a sí mismos los Eorlingas. Pero en Gondor esta tierra recibió el nombre de Rohan, y a su pueblo llamaron los Rohirrim, esto es, los señores de los caballos. De este modo, Eorl se convirtió en el primer rey de la Marca, y eligió como morada una colina verde al pie de las Montañas Blancas, que eran la frontera austral del reino. Allí vivieron los Rohirrim en calidad de hombres libres, regidos por sus propios reyes y leyes, pero en perpetua alianza con Gondor. Muchos señores y guerreros y muchas bellas y valientes mujeres se nombran en los cantos de Rohan que el norte todavía recuerda. Frumgar, dicen, era el nombre del capitán que llevó a su pueblo a Eotheod. De su hijo Fram, cuentan que dio muerte a Skaza, el gran dragón de Ered Mithrin,
y la tierra desde entonces se vio libre de grandes gusanos y tuvo paz. De este modo ganó Fram gran riqueza, pero estaba enemistado con los enanos, que reclamaban el tesoro de Skaza. Fram no quiso cederles ni un centavo y les envió en cambio los dientes de Skaza, con el que habían hecho un collar, diciendo: «Joyas como estas no tendréis de seguro en vuestros tesoros, pues no es fácil de conseguirlas». Dicen algunos que los enanos dieron muerte a Fram por este insulto. No hubo gran amor entre Eotheodd y los enanos. El padre de Eorl se llamaba Leod. Era domador de caballos salvajes, porque abundaban en aquel tiempo en esa tierra. Atrapó un potro blanco que pronto se convirtió en un caballo fuerte y hermoso, orgulloso e indomable. Cuando Leod se atrevió a montarlo, el caballo se lo llevó lejos y terminó por dar en tierra con Leod, que golpeó la cabeza contra una roca y murió. Tenía entonces solo 42 años, y su hijo era un joven de 16. Eorl juró que vengaría a su padre, persiguió largo tiempo al caballo y por último lo vio, y sus compañeros creyeron que intentaría acercársele hasta que lo tuviera a tiro de arco, y que entonces lo mataría. Pero cuando se le aproximaron, Eorl se irguió y dijo en alta voz: «Ven aquí, aflicción del hombre, y recibe un nombre nuevo». Para gran asombro de todos, el caballo miró a Eorl, se le acercó y se quedó allí junto a él. Y Eorl le dijo: «Felarof, te llamo, amabas tu libertad y no te culpo, pero tienes ahora una grave deuda conmigo, y me someterás tu libertad hasta el fin de tus días». Entonces Eorl lo montó, y Felarof se sometió, y Eorl cabalgó en él de vuelta a su casa sin embocadura ni riendas, y siempre en adelante cabalgó en él de ese modo. El caballo comprendía todo cuanto los hombres decían, pero no permitía que nadie lo montara, salvo Eorl. En Felarof cabalgó Eorl al campo de Celebrant, porque la vida de ese caballo fue tan larga como la de los hombres, y lo mismo la de sus descendientes. Eran estos los Mearas, que no soportaban a nadie salvo al rey de la Marca o a sus hijos, hasta el tiempo de Sombra Gris. Dijeron los hombres de ellos que Bema, a quien los Eldar llamaban Orome, tuvo que haber traído a su antepasado desde el occidente por sobre el mar. De los reyes de la Marca que hubo entre Eorl y Theoden, de ninguno se ha hablado más que de Helm, Mano de Hierro. Era un hombre ceñudo de gran fuerza. Había en aquel tiempo un hombre llamado Freka que se pretendía descendiente del rey Freawind, aunque tenía, según dice, abundante sangre de un ledina y cabellos oscuros. Se volvió rico y poderoso y poseía extensas tierras a ambas márgenes del Adorn. Cerca de las fuentes del Adorn se hizo construir una fortaleza y hacía muy poco caso al rey. Helm no le tenía confianza, pero le pedía que asistiera a los consejos del palacio, y él iba cuando le parecía bien. A uno de estos consejos Freka fue con una gran compañía de hombres y pidió la mano de la hija de Helm para su hijo Wulf. Pero Helm dijo: «Te has vuelto grande desde la última vez que estuviste aquí, pero es casi todo grasa, me parece». Y los hombres rieron al oírlo, porque Freka era ancho de cintura. Entonces Freka tuvo un ataque de rabia e insultó al rey y terminó por decir: «Los reyes viejos que rechazan el bastón que se les ofrece suelen caer de rodillas». Helm respondió: «Vamos, el matrimonio de tu hijo no es más que una bagatela, que Helm y Freka hablen de él más tarde. Entre tanto, el rey y el consejo tienen asuntos urgentes que considerar». Cuando la reunión del consejo hubo terminado, Helm se puso de pie y apoyó su gran mano sobre el hombro de Freka diciendo: «El rey no permite bravatas en esta casa, pero los hombres están más libres fuera», y obligó a Freka a andar por delante de él fuera de Edoras al campo. A los hombres de Freka que se acercaban les decía: «Alejaos, no nos hacen falta testigos. Hablaremos solos de un asunto privado. Id y hablad con mis hombres». Y miraron a su alrededor y vieron que los hombres del rey y sus amigos los excedían con mucho en número y retrocedieron. «Pues bien, Dunledino», dijo el rey, «solo tienes que vértelas con Helm sin compañía y desarmado, pero ya has dicho mucho y ahora me toca hablar a mí.
Freca, tu locura ha crecido junto con tu vientre. Hablas de bastones. Sí, a Helm le disgusta un bastón retorcido que arrojan contra él. Lo rompe. Así. Y le asestó a Freca un golpe tal con el puño que éste cayó de espaldas sin sentido y al poco tiempo murió. Helm proclamó entonces al hijo de Freca y sus parientes enemigos del rey, y ellos huyeron porque Helm envió sin demora a muchos jinetes a las fronteras occidentales. 4 años más tarde, en 2758, sobrevinieron grandes dificultades en Rohan, y desde Gondor no era posible enviar ayuda alguna porque 3 flotas de corsarios la estaba atacando, y había guerra en todas las costas. Al mismo tiempo, Rohan era invadida otra vez desde el este, y los dunlendinos aprovecharon la oportunidad y cruzaron el Isen y bajaron desde Isengard. Pronto se supo que Wulf era quien los conducía. Eran una fuerza poderosa, pues se les habían sumado enemigos de Gondor que habían desembarcado en las desembocaduras del Lefnui y el Isen. Los Rohirrim fueron derrotados y sus tierras invadidas, y los que no fueron muertos o esclavizados huyeron a los valles de las montañas. Helm fue expulsado con grandes bajas desde los cruces del Isen y se refugió en Cuernavilla y el desfiladero que había detrás, que se conoció luego como el Abismo de Helm. Allí fue sitiado. Wulf tomó Edoras y se instaló en Medusel, llamándose rey. Allí cayó Haleth, hijo de Helm, último de todos, en defensa de las puertas. Poco después empezó el largo invierno y Rohan quedó bajo la nieve casi durante 5 meses, desde noviembre de 2758 hasta marzo de 2759. Tanto los Rohirrim como sus enemigos sufrieron grandemente a causa del frío y también de la escasez, que duró todavía más. En el abismo de Helm hubo una gran hambruna después de Yule, y desesperado en contra del consejo del rey, Hama, el hijo menor, condujo a un grupo de hombres en una incursión en busca de alimentos, pero se perdieron en la nieve. Helm se volvió feroz y macilento por causa del hambre y la pena, pero el temor que despertaba valía tanto como la fuerza de muchos defensores. Salía solo, vestido de blanco, y entraba como un troll de las nieves en los campamentos del enemigo, y mataba a muchos hombres con las manos desnudas. Se creía que no llevaba armas y que ninguna era capaz de dañarlo. Los dunlendinos decían que si no encontraba alimentos, devoraba hombres. Esta historia se contó mucho tiempo en las Tierras Brunas. Helm tenía un gran cuerno y no pasó mucho tiempo sin que se advirtiera que antes de una salida soplaba en él y que el eco del cuerno resonaba en el abismo. Y entonces las fuerzas enemigas sentían tanto miedo que en lugar de unirse para atraparlo o matarlo, huían descendiendo por el valle. Una noche los hombres oyeron que sonaba el cuerno, pero Helm no regresó. A la mañana brilló el sol, el primero en largos días, y vieron una figura blanca todavía erguida en la empalizada. Sola, porque ninguno de los dunlendinos osaba acercársele. Allí estaba Helm, muerto como una piedra, pero no había doblado las rodillas. No obstante, los hombres dijeron que el cuerno se escuchaba aún de vez en cuando en el abismo, y que el espectro de Helm andaba entre los enemigos de Rohan y los mataba de miedo. Poco después, el invierno cedió. Entonces Frealaf, hijo de Hild, hermana de Helm, descendió del sagrario, al que muchos habían huido, y con una pequeña compañía de hombres sorprendió a Wulf en Meduseld y le dio muerte, y reconquistó Edoras. Hubo grandes inundaciones después de las nieves, y el valle de Entaguas se convirtió en un pantano gigantesco. Los invasores del este perecieron o se retiraron, y al fin vino ayuda de Gondor, por los caminos del este y del oeste de las montañas. Antes de que terminase el año 2759, los dunlendinos fueron expulsados, aún de Isengard, y entonces Frealaf fue rey. Helm fue transportado de Cuernavilla y sepultado en el 9º montículo. Desde entonces el blanco Sinbelmine creció allí muy denso, de modo que el montículo parecía estar siempre cubierto de nieve. Cuando Frealaf murió, se levantó el primero de una nueva hilera de montículos. Los Rohirrim quedaron muy disminuidos a causa de la guerra y la escasez y la pérdida de ganado y de caballos, y fue una gran fortuna que ningún peligro de consideración los amenazara después por muchos años.
pues solo en los tiempos del rey Folcwine recobraron sus viejas fuerzas. Fue en ocasión de la coronación de Frealaf cuando apareció Saruman portando regalos y hablando con grandes halagos del valor de los Rohirrim. Todos lo consideraron un huésped merecedor de la mejor de las bienvenidas. Poco después fue a Isengard, autorizado por Beren, senescal de Gondor, pues Gondor consideraba aún que Isengard era una fortaleza del reino, y no una parte de Rohan. También dio a Saruman en custodia las llaves de Orthanc. Ningún enemigo había logrado nunca dañar esa torre, ni tampoco entrar en ella. De este modo Saruman empezó a comportarse como señor de los hombres, porque al principio habitó en Isengard como teniente del senescal y guardián de la torre, pero a Frealaf esto le complacía tanto como a Beren, y le alegraba que Isengard estuviera en manos de un amigo capaz. Durante largo tiempo pareció que era un amigo, y quizá en un principio lo fuera en verdad, aunque después casi todos estuvieron seguros de que Saruman había ido a Isengard en la esperanza de encontrar la piedra que estaba todavía allí, y con el propósito de acrecentar su propio poder. Por cierto, después del último Concilio Blanco, en 2953, trabajó en secreto contra Rohan. Luego se instaló en Isengard como si le perteneciera, e hizo de él un lugar poderoso y temible, como si quisiera rivalizar con Barad-dûr. Escogía a sus amigos y sirvientes entre quienes odiaban a Gondor y a Rohan, fueran hombres u otras criaturas aún más malvadas. Los Reyes de la Marca. Primer linaje. Las fechas corresponden al cómputo de Gondor, tercera edad. Las que aparecen en el margen son las del nacimiento y muerte. 2845 a 2545. 1. Eorl el Joven, así llamado porque sucedió a su padre en plena juventud y conservó los cabellos rubios y la tez rosada hasta el fin de sus días. Estos fueron reducidos por un renovado ataque de los hombres del Este. Cayó en la batalla de El Páramo, y así se levantó el primer montículo. También se sepultó allí a Feralof. 2512 a 2570. 2. Brego. Expulsó al enemigo de El Páramo y Rohan no volvió a ser atacada durante mucho tiempo. En 2569 completó el gran palacio de Meduseld. En la fiesta de su hijo Baldor prometió que andaría por el sendero de los muertos y nunca volvió. Brego murió de pena al año siguiente. 2544 a 2645. 3. Aldor el Viejo. Era el segundo hijo de Brego. Fue conocido como el Viejo porque alcanzó una edad muy avanzada y fue rey durante 75 años. En sus tiempos el número de los Rohirrim aumentó y expulsaron o sometieron a los últimos dunlendinos que habían quedado al este de Isen. Se extendieron hasta poblar el Valle Sagrado y otros valles de las montañas. De los 3 reyes siguientes poco se ha hablado porque en ese entonces Rohan tuvo paz y prosperó. 2570 a 2659. 4. Freya, hijo mayor, pero cuarto vástago de Aldor. Era ya viejo cuando ocupó el trono. 2594 a 2680. 5. Freawyn. 2619 a 2699. 6. Golwyn. 2644 a 2718. 7. Deor. En este tiempo los dunlendinos atacaban con frecuencia cruzando el Isen. En 2710 ocuparon el círculo desierto de Isengard y no pudieron ser desalojados. 2668 a 2741. 8. Gram. 2691 a 2759. 9. Helm, mano de hierro. Al finalizar este reinado, Rohan sufrió grandes pérdidas por causa de la invasión y el largo invierno. Helm y sus hijos Haleth y Hama perecieron entonces. Frealaf, hijo de la hermana de Helm, ocupó el trono. Segundo linaje. 2726 a 2798. 10. Frealaf Hildeson. En los días de Frealaf, Saruman llegó a Isengard, de donde habían sido expulsados los dunlendinos. En un principio, en los días de escasez y debilidad que siguieron, la amistad de Saruman benefició a los Rohirrim.
2752 a 2842. 11. Brita. El pueblo lo llamó Leofa, pues todos lo amaban, era generoso y ayudaba a los necesitados. En ese tiempo hubo guerra con los orcos expulsados del norte que buscaban refugio en las Montañas Blancas. Cuando murió se creyó que ya no había más orcos, pero no era así. 2780 a 2851. 12. Walda. Reinó solo 9 años, fue muerto en compañía de todos sus compañeros en una emboscada que les tendieron los orcos, una vez que cabalgaban por los senderos del Sagrario. 2804 a 2864. 13. Folka. Fue un gran cazador, pero juró no volver a perseguir bestias salvajes en tanto quedara un solo orco en Rohan. Cuando se encontró el último reducto de orcos y se los destruyó, fue a cazar el gran jabalí de Everholt al bosque de Firien. Llegó a matarlo, pero el jabalí lo había lastimado con los colmillos y murió poco después a consecuencia de las heridas. 2830 a 2903. 14. Folkwind. Cuando llegó al trono ya los Rohirrim se habían recuperado. Reconquistó la frontera occidental entre el Adorn y el Isen, que habían ocupado los dunlendinos. Rohan había recibido una gran ayuda de Gondor en los días de desgracia. Por tanto, cuando oyó que los Haradrim atacaban a Gondor con grandes fuerzas, envió a muchos hombres en auxilio del senescal. Deseaba conducirlos él mismo, pero lo disuadieron, y en vez de él fueron sus hijos gemelos, Folkred y Fastred, nacidos en 2858. Cayeron uno al lado del otro en la batalla de Ithilien, en 2855. Cayeron uno al lado del otro en la batalla de Ithilien, 2885. Túrin II de Gondor envió a Folkwind una rica indemnización en oro. 2870 a 2953. 15. Pengel. Era el tercer hijo y el cuarto vástago de Folkwind. No se lo recuerda con elogios. Nunca tenía bastante de provisiones y riquezas y disputaba con los mariscales y sus hijos. Tengel, su tercer vástago y único varón, abandonó Rohan cuando llegó a la edad adulta y vivió largo tiempo en Gondor, donde ganó honores al servicio de Turgon. 2905 a 2980. 16. Thengel. Se casó tarde, en 2943, con Morwen de los Arnag en Gondor, aunque ella tenía 17 años menos que él. Le dio 3 hijos en Gondor, de los cuales Theoden el segundo fue el único varón. Cuando Fengel murió, los Rohirrim lo llamaron y él volvió de mala gana. Pero fue un rey de mérito y sabiduría, aunque en palacio se empleaba el lenguaje de Gondor y no a todos les parecía bien. Morwen le dio otras 2 hijas en Rohan, y la última, Theodwyn, fue la más hermosa aunque tardía, 2963, hija de la vejez de Thengel. Theoden quiso mucho a su hermana. Poco después del regreso de Thengel, Saruman se declaró señor de Isengard y empezó a perturbar a Rohan, amenazando sus fronteras y apoyando a sus enemigos. 2948 a 3019. 17. Theoden. Fue llamado Theoden Ednew en las historias de Rohan, pues empezó a declinar hechizado por Saruman, pero Gandalf lo curó, y en el último año de su vida se incorporó y llevó a sus hombres a la victoria en Cuernavilla, y poco después a los campos de Pelennor, la más grande batalla de esa edad. Cayó ante las puertas de Mundburgo. Por un tiempo descansó en la tierra natal, entre los reyes muertos de Gondor, pero fue trasladado y sepultado en el 8º montículo del linaje de Frealaf en Edoras. Luego empezó un nuevo linaje. Tercer linaje. En 2989, Theodwyn se casó con Eomund de Fol de Oeste, primer mariscal de la Marca. Su hijo Eomer nació en 2991 y su hija Eowyn en 2995. En ese tiempo Sauron conspiraba otra vez y la sombra de Mordor llegaba a Rohan. Los orcos empezaron a invadir las regiones orientales y mataban o robaban caballos. Otros bajaban también de las montañas nubladas. Algunos de ellos eran grandes uruks al servicio de Saruman, aunque transcurrió mucho tiempo antes de que se lo sospechase. Eomund tenía sobre todo a su cargo las fronteras del este, y era un gran amante de los caballos y odiaba a los orcos.
Si llegaban nuevas de alguna incursión, a menudo los buscaba a caballo, inflamado de ira, desprevenido y con pocos hombres. Sucedió así que fue muerto en 3002. Persiguió a una pequeña banda hasta los bordes de Emin Muil, y fue allí sorprendido por una tropa que acechaba entre los peñascos. No mucho después, Theodwyn cayó enferma y murió, con gran pena del rey. Llevó a los hijos de ella y les dio el nombre de hijo e hija. Solo tenía un hijo propio, Theodred, que contaba entonces 24 años, porque la reina Elfhild había muerto en el parto y Theoden no había vuelto a casarse. Éomer y Éowyn crecieron en Edoras y vieron cómo la sombra oscura caía sobre la estancia de Theoden. Éomer se asemejaba a sus antepasados, pero Éowyn era esbelta y alta, con una gracia y orgullo que le venían del sur, de Morwen de los Arnag, a la que los Rohirrim habían llamado Resplandor del Acero. 2991 al año 63 de la Cuarta Edad, o el año 3084. Éomer Eaddig. Cuando era joven todavía, se convirtió en mariscal de la Marca, en 3017, y se le dio el cargo de Eomund en la frontera del este. En la Guerra del Anillo, Theodred cayó en batalla con Saruman en vados de Lisen. Por tanto, antes de morir en los campos del Pelennor, Theoden designó como heredero suyo a Éomer y lo llamó rey. Ese día también Éowyn ganó renombre porque luchó en esa batalla cabalgando disfrazada, y fue después reconocida en la Marca como la señora del brazo escudado, porque la masa del rey brujo quebró el brazo en que llevaba el escudo, pero este fue aniquilado y de este modo se cumplieron las palabras que mucho antes le dijo Glorfindel al rey Earnur, que el rey brujo no caería por mano de hombre. Porque se dice en los cantos de la Marca que en este hecho Éowyn recibió ayuda del escudero de Theoden, y que tampoco él era un hombre sino un mediano de un país remoto, aunque Éomer le rindió honores en la Marca y le dio el nombre de Escanlador. Este Escanlador no era otro que Meriadoc el Magnífico, que fue señor de los Gamos. Éomer se convirtió en un gran rey y como era joven cuando sucedió a Theoden, reinó durante 65 años, más que ninguno de los reyes que lo precedieron, salvo Aldor el Viejo. En la Guerra del Anillo hizo amistad con el rey Elessar y con Imrahil de Dol Amroth, y cabalgaba con frecuencia a Gondor. En el último año de la Tercera Edad se casó con Lothiriel, hija de Imrahil. Tuvieron un hijo, Elfwin el Hermoso, que reinó después de Éomer. En los días de Éomer los hombres que lo deseaban tenían paz en la Marca, y el pueblo creció tanto en los valles de las montañas como en las llanuras, y los caballos se multiplicaron. En Gondor gobernaba entonces el rey Elessar y también en Arnor. Era rey en las tierras de todos esos antiguos reinos, excepto en Rohan, porque renovó para Éomer el regalo de Sirion, y Éomer hizo otra vez el juramento de Eorl. Lo cumplió con frecuencia, porque aunque Sauron ya había desaparecido, los odios y los males que sembrara no habían muerto, y el rey del oeste tenía muchos enemigos que someter antes que el árbol blanco pudiera crecer en paz. Y dondequiera que fuese el rey Elessar con sus guerras, el rey Éomer iba con él, y más allá del mar de Rhûn, y en los campos lejanos del sur, se oía el trueno de la caballería de la Marca, y el caballo blanco sobre verde voló con muchos vientos hasta que Éomer envejeció. 3. El pueblo de Durin. En lo que concierne al principio de los enanos, los Eldar, tanto como los enanos mismos, cuentan historias extrañas, pero muy anteriores a nuestros días, y de las que poco se dirá aquí. Durin es el nombre que daban los enanos al mayor de los 7 padres de la raza, y el antecesor de todos los reyes de los barbiluengos. Dormía solo, hasta que en las profundidades del tiempo y el despertar de aquel pueblo se marchó a Asan-Ulvizar, y moró en las cuevas sobre Keled Saram, al este de las montañas nubladas, donde las minas de Moria fueron luego celebradas en cantos. Allí vivió tanto tiempo que se lo conoció hasta muy lejos como Durin el Inmortal,
No obstante, al fin murió, antes de que terminaran los días antiguos, y su tumba estaba en Khazad-dûm. Pero su linaje no terminó nunca, y 5 veces nació un heredero de la casa, tan parecido al anterior que todos recibieron el nombre de Durin. Los enanos sostenían en verdad que era el inmortal que había vuelto, pues tienen muchos cuentos y creencias extraños acerca de sí mismos y del destino que les espera en el mundo. Al cabo de la primera edad, el poder y la riqueza de Khazad-dûm se habían acrecentado sobremanera, porque mucha gente y mucha ciencia y artesanías la habían enriquecido, cuando las antiguas ciudades de Nogrod y Belegost en las Montañas Azules se arruinaron con el quebrantamiento de Thangorodrim. El poder de Moria sobrevivió durante los años oscuros y el dominio de Sauron, porque, aunque Eregion se destruyó y Moria cerró sus puertas, las estancias de Khazad-dûm eran muy fuertes y profundas, y colmadas de un pueblo demasiado numeroso y valiente como para que Sauron pudiera conquistarlas desde fuera. De este modo la riqueza de Khazad-dûm permaneció intacta largo tiempo, aunque su pueblo empezó a declinar. Sucedió que, en medio de la tercera edad, Durin fue rey, el sexto de ese nombre. El poder de Sauron, servidor de Morgoth, crecía en el mundo, aunque la sombra en el bosque frente a Moria no se reconocía aún como lo que era. Todas las criaturas malignas estaban agitándose. Por entonces los enanos cavaban muy hondo bajo Barad-dûr, en busca de Mithril, el metal de valor incalculable que año a año era más difícil de encontrar. De este modo despertaron, o libraron de prisión, bien pudo haber ocurrido que la malicia de Sauron ya lo hubiera despertado, una encarnación del terror que había huido de Thangorodrim y yacía oculta en los cimientos de la tierra desde la llegada de la hueste del occidente. Un Balrog de Morgoth. Durin fue muerto por él, y al año siguiente también Nain I, hijo de Durin, y así pasó la gloria de Moria, y su pueblo fue destruido o huyó muy lejos. La mayor parte de los que escaparon se dirigieron al norte, y Thrain I, hijo de Nain, llegó a Erebor, la montaña solitaria, cerca del borde oriental del Bosque Negro, y empezó allí nuevas obras, y se convirtió en rey bajo la montaña. En Erebor encontró una gran joya, la piedra del arca, el corazón de la montaña. Pero Thorin I, hijo de Thrain, fue hacia el norte, a las montañas grises, donde estaba juntándose la mayoría del pueblo de Durin, porque esas montañas eran ricas y estaban poco exploradas. Pero había dragones en los yermos de allende las montañas, y al cabo de muchos años cobraron fuerza, y se multiplicaron e hicieron la guerra a los enanos, y estropearon sus obras. Finalmente, Dain I, junto con su hijo segundo, fue muerto a las puertas de sus estancias por un gran dragón frío. No mucho después, la mayor parte del pueblo de Durin abandonó las montañas grises. Gror, hijo de Dain, se encaminó con muchos seguidores a las colinas de hierro, pero Thror, el heredero de Dain, junto a Borin, hermano de su padre, y el resto del pueblo, regresó a Erebor. Thror llevó a la gran estancia de Thrain la piedra del arca, y él y su pueblo prosperaron y se enriquecieron, y tuvieron la amistad de todos los hombres de las cercanías, porque no solo hacían cosas asombrosas y bellas, sino también armas y armaduras de gran valor, y había un gran tráfico de minerales entre ellos y sus parientes de las colinas de hierro. De este modo los hombres del norte que vivían entre el Selduin, río rápido, y el Carnén, aguas rojas, se hicieron fuertes y rechazaron a todos los enemigos del este. Y los enanos vivían en la abundancia, y había fiestas y canciones en las estancias de Erebor. De este modo el rumor de la riqueza de Erebor se extendió y llegó a oídos de los dragones, y por fin Smaug el Dorado, el más grande de los dragones de entonces, se alzó y sin advertencia alguna se lanzó contra el rey Thror y descendió sobre las montañas envuelto en llamas. No transcurrió mucho tiempo antes de que todo el reino fuera destruido, y la cercana ciudad de Valle quedó deshecha y abandonada, pero Smaug penetró en la gran estancia y yació allí sobre un lecho de oro.
Muchos de los parientes de Thror escaparon del saqueo y el incendio, y último de todos y por una puerta secreta salió el mismo Thror, en compañía de su hijo Thrain II. Se alejaron hacia el sur con su familia, entre los que estaban los hijos de Thrain II, Thorin, escudo de roble, Frerin y Dis. Thorin era por entonces un jovenzuelo, de acuerdo con la duración de la vida de los enanos. Se supo luego que otras gentes del pueblo bajo la montaña habían escapado, más de lo que se creyó en un principio, pero la mayor parte fue a las colinas de hierro, emprendiendo un largo camino errante. Se alejaron hacia el sur con su familia, emprendiendo un largo camino errante. Con ellos iba también una pequeña compañía de parientes y fieles seguidores. Años después, Thror, ahora viejo, pobre y desesperado, dio a su hijo Thrain el único gran tesoro que aún poseía, el último de los 7 anillos, y luego se alejó con un solo compañero llamado Narr. Del anillo le dijo a Thrain al despedirse: «Puede que esto sea el fundamento de una nueva fortuna para ti, aunque parece improbable, pero se necesita oro para hacer oro». «¿No pensarás en regresar a Erebor?», preguntó Thrain. «No a mi edad», dijo Thror. «Delego en ti y en tus hijos la venganza contra Smaug, pero estoy cansado de la pobreza y del desprecio de los hombres. Parto a ver qué puedo encontrar». No dijo a dónde iba, quizá la edad y el infortunio y el mucho meditar sobre el pasado esplendor de Moria lo habían enloquecido un poco, o quizá el anillo estaba volcándose hacia el mal ahora que su amo había despertado, y llevaba a la locura y la destrucción. Desde las tierras brunas, donde estaba viviendo entonces, fue hacia el norte con Narr, y cruzaron el paso del Cuerno Rojo y descendieron a Asanulvizar. Cuando Thror llegó a Moria, las puertas estaban abiertas. Narr le rogó que tuviera cuidado, pero él no le hizo ningún caso, y entró orgullosamente como un heredero que retorna, pero no volvió. Narr se quedó un tiempo en las cercanías, escondido. Un día oyó un fuerte grito y el sonido de un cuerno, y un cuerpo fue arrojado a la escalinata. Temiendo que fuera Thror, empezó a acercarse arrastrándose, pero dentro de las puertas salió una voz. «Ven, barbudo, podemos verte, pero hoy no es necesario que tengas miedo, te precisamos como mensajero». Entonces Narr se aproximó y vio en efecto que era el cuerpo de Thror, pero tenía la cabeza seccionada y la cara vuelta hacia abajo, y al arrodillarse allí oyó la risa de un orco y la voz dijo: «Si los mendigos no aguardan a la puerta y se escurren dentro intentando robar, eso es lo que les hacemos. Si alguno de los vuestros mete aquí otra vez sus inmundas barbas, recibirá el mismo tratamiento. Ve y dilo, pero si su familia desea saber quién es ahora el rey aquí, el nombre está escrito en su cara. Yo lo escribí, yo lo maté, yo soy el amo». Entonces Narr dio vuelta la cabeza de Thror y vio marcado en runas de los enanos, de modo que él podía leerlo, el nombre Azog. Ese nombre quedó marcado desde entonces en el corazón de Narr y en el de todos los enanos. Narr se inclinó para recoger la cabeza, pero la voz de Azog dijo: «Déjala caer, lárgate, aquí tienes tu paga, mendigo barbado». Un pequeño saco golpeó a Narr. Contenía unas pocas monedas de escaso valor. Llorando, Narr huyó por el cauce de plata abajo, pero miró una vez atrás y vio que por las puertas habían salido unos orcos que estaban despedazando el cuerpo y arrojando los trozos a los cuervos negros. Esa fue la historia que Narr le contó a Thrain, y cuando Narr lloró y se mesó las barbas, él guardó silencio. 7 días se quedó sentado sin hablar. Por último, se puso de pie y dijo: «No es posible soportarlo». Ese fue el principio de la guerra de los enanos y los orcos, que fue larga y mortal, y se libró casi toda ella en sitios profundos bajo tierra. Thrain, sin demora, envió mensajeros con la historia al norte, al este y al oeste, pero transcurrieron 3 años antes que las fuerzas de los enanos estuvieran preparadas. El pueblo de Durin reunió a todas sus huestes y a ellas se unieron las grandes fuerzas enviadas por las casas de otros padres, porque estaban coléricos a causa de este agravio al heredero del mayor de la raza.
Cuando todo estuvo dispuesto, atacaron y saquearon una por una todas las fortalezas de los orcos que pudieron encontrar, desde Gundabad hasta los Gladios. Ambos bandos fueron implacables, y hubo muerte y hechos de crueldad de noche y de día. Pero los enanos obtuvieron la victoria por su fuerza y por sus armas sin par y por el fuego de su furia mientras buscaban a Azog en cada escondrijo bajo la montaña. Por fin todos los orcos que huían delante de ellos se reunieron en Moria, y la persecución llevó las huestes de los enanos a Azanulvizar. Era ese un gran valle que se extendía entre los brazos de las montañas en torno al lago de Keletzaram, y había sido antaño parte del reino de Khazad-dûm. Cuando los enanos vieron las puertas de sus antiguas mansiones sobre la ladera de la montaña, lanzaron un gran grito que resonó como un trueno en el valle. Pero una gran hueste de enemigos estaba dispuesta en orden de batalla sobre las laderas encima de ellos, y por las puertas salió una multitud de orcos reservados por Azog en caso de necesidad. En un principio la suerte estuvo contra los enanos, pues era un oscuro día de invierno sin sol, y los orcos no perdieron tiempo en vacilaciones, y excedían en número al enemigo, y se encontraban en el terreno más alto. Así empezó la batalla de Azanulvizar, o Nanduhirion en lengua élfica. Al recordarla, los orcos se estremecen todavía y los enanos lloran. El primer ataque de la vanguardia conducido por Thrain fue rechazado con pérdidas, y Thrain se encontró en un bosque de grandes árboles que en ese entonces todavía crecía no lejos de Keletzaram. Allí cayeron Frerin, su hijo, y Fundin, su pariente, y muchos otros, y Thrain y Thorin fueron heridos. Se dice que el escudo se partió y que él lo arrojó, y con el hacha cortó una rama de roble que sostuvo en la mano izquierda para parar los golpes asestados de sus enemigos, o esgrimiéndola como una porra. De este modo obtuvo su nombre. En otros sitios de la batalla prevalecía uno u otro bando, con grandes matanzas, hasta que por último el pueblo de las colinas de hierro decidió la suerte del día. Llegados últimos y descansados al campo, los guerreros de Nain, hijo de Gror, vestidos de cota de malla, se abrieron paso a través de los orcos hasta los umbrales mismos de Moria, al grito de «¡Azog! ¡Azog!», derribando con sus piquetas a todos cuantos se les pusieron en el camino. Entonces Nain se detuvo ante las puertas y gritó en muy alta voz: «¡Azog! Si estás dentro, sal fuera. ¿O el juego en el valle te parece demasiado rudo?». A lo cual Azog salió, y era un gran orco con una enorme cabeza guarnecida de hierro, y no obstante ágil y fuerte. Lo acompañaban muchos que se le parecían, los soldados de su guardia, y mientras éstos se entendían con la escolta de Nain, se volvió hacia él y dijo: «¿Cómo? ¿Otro mendigo a mi puerta? ¿Tengo que marcarte también a ti?». Se abalanzó sobre Nain y lucharon, pero Nain estaba medio ciego de ira y sentía la fatiga de la batalla. Mientras que Azog estaba descansado y era feroz y muy astuto. No tardó Nain en asestar un golpe con todas las fuerzas que aún le quedaban, pero Azog se hizo a un lado y le dio una patada en la pierna, de modo que la piqueta de Nain se astilló contra la piedra en la que había estado, y el enano cayó hacia adelante. Entonces Azog dio una rápida media vuelta y le hacheó el cuello. La cota de malla resistió el filo, pero tan pesado fue el golpe que a Nain se le quebró el cuello y cayó. Entonces Azog rió y levantó la cabeza para lanzar un gran grito de triunfo. Pero el grito se le murió en la garganta, porque vio que todo su ejército huía en desorden y que los enanos iban de un lado a otro matando a diestro y siniestro, y los que podían huir de ellos corrían hacia el sur chillando, y casi todos los soldados que guardaban a Azanulvizar yacían muertos. Se volvió y escapó hacia las puertas. Escaleras arriba detrás de él salió un enano con un hacha roja. Era Dain, pie de hierro, hijo de Nain. Justo ante las puertas atrapó a Azog, y allí le dio muerte, y le rebanó la cabeza. Esto se consideró una gran hazaña, pues Dain era entonces solo un muchacho en las cuentas de los enanos.
Una larga vida y múltiples batallas tenía por delante, hasta que viejo pero erguido caería por fin en la Guerra del Anillo. Aunque era valiente y lo ganaba la cólera, se dice que al descender de las puertas tenía la cara gris de quien ha sentido mucho miedo. Cuando por fin ganaron la batalla, los enanos que quedaban se reunieron en Azanulvizar. Tomaron la cabeza de Azog, le metieron en la boca el saco de monedas y la clavaron en una pica. Mas no hubo fiesta ni canciones esa noche, porque no había pena que alcanzara para tantos muertos. Apenas la mitad de ellos, se dice, podían mantenerse en pie o tener esperanzas de cura. No obstante, por la mañana, Thrain se les presentó. Tenía un ojo cegado sin cura posible, y estaba cojo a causa de una herida en la pierna, pero dijo: «Bien, obtuvimos la victoria, Khazad Dûm es nuestra». Entonces ellos le respondieron: «Puede que seas el heredero de Durin, pero aún con un solo ojo tendrías que ver más claro. Libramos esta batalla por venganza y venganza nos hemos tomado, aunque no tiene nada de dulce. Nuestras manos son demasiado pequeñas, y la victoria se nos escapa si esto es una victoria». Y los que no pertenecían al pueblo de Durin dijeron también: «Khazad Dûm no era la casa de nuestros padres. ¿Qué significa para nosotros a no ser la esperanza de obtener un tesoro? Pero ahora, si hemos de retirarnos sin recompensa ni la indemnización que se nos debe, cuanto antes volvamos a nuestras propias tierras, tanto mejor». Entonces Thrain se volvió a Dain y dijo: «¿Me abandonará mi propio pueblo?». «No», dijo Dain, «tú eres el padre de nuestro pueblo, y hemos sangrado por ti, y sangraríamos otra vez, pero no entraremos en Khazad Dûm. Tú no entrarás en Khazad Dûm. Solo yo he mirado a través de la sombra de las puertas. Más allá de la sombra te espera todavía el daño de Durin. El mundo ha de cambiar y algún otro poder que no es el nuestro ha de acudir antes que el pueblo de Durin llegue a entrar en Moria otra vez». Así fue que después de Azanulvizar los enanos se dispersaron de nuevo, pero primero con gran trabajo despojaron a todos sus muertos para que no vinieran los orcos y les sacaran las armas y cotas de malla. Se dice que todos los enanos que abandonaron el campo de batalla iban agobiados bajo un gran peso. Luego levantaron muchas piras y quemaron todos los cuerpos de sus parientes. Hubo muchos árboles derribados en el valle, que en adelante quedó desnudo, y las emanaciones de la quema se vieron desde Lórien. Tal tratamiento de los muertos pareció ofensivo a los enanos, pues estaba en contra de lo que ellos acostumbraban, pero construir tumbas como las que ellos solían hacer, pues sepultan a sus muertos solo en piedra, no bajo tierra, les habría llevado muchos años. Por tanto recurrieron al fuego antes que dejar a los suyos librados a bestias, aves y orcos devoradores de carroña, pero se honró a los que cayeron en Azanulvizar, y hasta el día de hoy suele decir un enano de uno de sus mayores: «Fue un enano incinerado», y eso basta. Cuando de los terribles fuegos quedaron cenizas, los aliados volvieron a sus propios países, y Dain, Pie de Hierro, condujo al pueblo de Nain de regreso a las colinas de hierro. Entonces, de pie junto a los restos de la gran hoguera, Thrain le dijo a Thorin Escudo de Roble: «Algunos pensarán que esta cabeza se pagó cara, cuando menos hemos dado nuestro reino por ella. ¿Volverías conmigo al yunque o mendigarás tu pan en puertas orgullosas?». «Al yunque», respondió Thorin. «El martillo por lo menos mantendrá los brazos fuertes hasta que puedan blandir otra vez instrumentos más afilados». De modo que Thrain y Thorin, con los que quedaban de sus seguidores, entre los que se contaban Balin y Glóin, volvieron a las tierras brunas y poco después se mudaron y erraron por Eriador, hasta que levantaron un hogar en el exilio al este de las Ered Luin, más allá del Lune. De hierro era la mayor parte de las cosas que forjaron en aquellos días, pero en cierto modo prosperaron y poco a poco fueron creciendo en número. Tenían muy pocas mujeres. Dis, hija de Thrain, estaba allí. Fue madre de Fili y Kili, que nacieron en las Ered Luin. Thorin no tuvo esposa. Pero, como había dicho Thror, el anillo necesitaba oro para hacer oro,
y de ese o de cualquier otro metal precioso tenían muy poco o nada. De este anillo algo ha de decirse aquí. Los enanos del pueblo de Durin pensaban que era el primero de los 7 en haber sido forjado, y dicen que le fue dado al rey de Khazad-dûm, Durin III, por los herreros élficos, y no por Sauron, aunque sin la menor duda había puesto en él un poder maligno, pues había ayudado en la forja de todos los 7. Pero los poseedores del anillo no exhibían ni hablaban de él, y rara vez lo cedían en tanto no sintieran que se acercaba la muerte, para que otros no supiesen dónde se guardaba. Algunos creían que había quedado en Khazad-dûm, en las tumbas secretas de los reyes, si no había sido descubierto y robado. Pero entre la parentela del heredero de Durin se creía erróneamente que Thror lo había llevado puesto cuando regresara allí deprisa. ¿Qué había sido entonces de él? Lo ignoraban. No fue encontrado en el cuerpo de Azog. No obstante, como los enanos creen ahora, es posible que Sauron hubiera descubierto con sus artes quién tenía este anillo, el último, y que los singulares infortunios de los herederos de Durin fueran en gran parte consecuencia de la malicia de Sauron, porque por este medio no era posible corromper a los enanos. El único poder que los anillos tuvieron sobre ellos fue el de poner en sus corazones la codicia del oro y otras cosas preciosas, de modo que si les faltaban, todo otro bien les parecía desdeñable, y se llenaban de cólera y de deseos de venganza contra quienes los privaban de ellas. Pero desde un principio fueron hechos de una especie que resistía con firmeza cualquier clase de dominio. Aunque podían ser muertos o quebrantados, no era posible reducirlos a sombras esclavizadas a otra voluntad, y por la misma razón ningún anillo afectó sus vidas, ni hizo que fueran más largas o más cortas, y por eso Sauron los odió todavía más, y más deseó quitarles lo que tenían. Fue quizá en parte a causa de la malicia del anillo que Thrain, al cabo de algunos años, se sintió inquieto y descontento. No pensaba en otra cosa que en el oro. Por fin, cuando ya no pudo soportarlo, volvió sus pensamientos a Erebor y decidió regresar. No dijo nada a Thorin del peso que tenía en el corazón. Se despidió y partió junto con Balin y Dwalin y unos pocos más. Poco se sabe de lo que le sucedió luego. Parecía ahora que tan pronto como se puso en camino, los emisarios de Sauron le dieron caza. Los lobos lo persiguieron, los orcos le tendieron emboscadas, unos pájaros malvados arrojaron sombras sobre su camino, y cuanto más intentaba ir hacia el norte, tanto más infortunios se lo impedían. Hubo una noche oscura en que él y sus compañeros andaban de un lado a otro más allá del Anduin, y por causa de una lluvia negra se vieron obligados a buscar refugio bajo los árboles del Bosque Negro. A la mañana, Thrain había desaparecido y sus compañeros lo llamaron en vano. Lo buscaron durante muchos días hasta que por fin, perdida toda esperanza, partieron y volvieron junto a Thorin. Solo mucho después se supo que Thrain había sido atrapado vivo y llevado a las mazmorras de Dol Guldur. Allí recibió tormento y le arrebataron el anillo, y allí, por fin, murió. De este modo Thorin Escudo de Roble se convirtió en el heredero de Durin, pero heredero sin esperanzas. Cuando Thrain se perdió tenía 95 años, un gran enano de orgulloso porte, pero parecía contento en Eriador. Allí trabajó mucho tiempo, y traficó y almacenó riquezas, y la población aumentó con la llegada de muchos miembros errantes del pueblo de Durin, que cuando oyeron decir que estaba en el oeste, acudieron a él. Ahora tenían hermosas estancias en las montañas y almacenes de bienes, y sus días no parecían tan duros, aunque en sus canciones hablaban siempre de la distante montaña solitaria. Los años se prolongaron, los rescoldos en el corazón de Thorin volvieron a llamear, mientras meditaba en los males de su casa y en la herencia que le había tocado, la venganza contra el dragón. Pensaba en armas y en ejército y en alianzas, mientras el gran martillo resonaba sobre el yunque, pero los ejércitos se habían dispersado, y las alianzas estaban rotas, y el pueblo tenía pocas hachas, y un gran odio sin esperanza ardía en él, mientras golpeaba el hierro rojo sobre el yunque. Pero por último hubo un encuentro azaroso entre Gandalf y Thorin, que cambió la suerte de la casa de Durin, y que condujo a otros y más grandes fines.
En una ocasión, Thorin, que volvía al oeste de un viaje, se detuvo en Bree a pasar la noche. Allí estaba también Gandalf. Se dirigía a la comarca que no había visitado desde hacía unos 20 años. Estaba fatigado y pensó en descansar allí por un tiempo. Entre otros cuidados le preocupaba el peligroso estado en que se encontraba el norte, porque sabía ya entonces que Sauron proyectaba la guerra y que intentaba, tan pronto como se sintiera bastante fuerte, atacar a Rivendell. Pero para impedir que el este tratara de recuperar las tierras de Angmar y los pasos septentrionales de las montañas, ahora solo contaban los enanos de las colinas de hierro. Y más allá se extendía la desolación del dragón. Sauron podría utilizar al dragón con espantosas consecuencias. ¿Cómo entonces eliminar a Smaug? Justo cuando Gandalf estaba sentado y pensando en todo esto, se le acercó Thorin y le dijo: Señor Gandalf, solo os conozco de vista, pero me gustaría conversar con vos, porque últimamente habéis visitado a menudo mis pensamientos, como si estuviera obligado a buscaros. En verdad, así lo habría hecho si hubiera sabido dónde estabais. Gandalf lo miró con asombro. Eso es extraño, Thorin, escudo de roble, dijo, porque también he pensado en ti, y aunque ahora voy a la comarca no olvidaba que ese camino conduce también a tus palacios. Llamadlos así si os place, dijo Thorin, no son sino pobres viviendas en el exilio, pero seríais bien recibidos si vinieseis, porque dicen que sois sabio y que sabéis más que nadie de lo que pasa en el mundo. Y tengo muchas cosas en la mente y me gustaría recibir vuestro consejo. Iré, dijo Gandalf, porque supongo que al menos compartiremos una preocupación. Tengo en la mente al dragón de Erebor y no creo que el nieto de Thror lo haya olvidado. En otro lugar se cuenta qué resultó de ese encuentro, del extraño plan que trazó Gandalf para ayudar a Thorin y de cómo Thorin y sus compañeros se pusieron en camino desde la comarca en busca de la montaña solitaria. Y de ello resultaron satisfechos grandes fines que nadie había previsto. Aquí solo se recuerdan las cosas que están directamente relacionadas con el pueblo de Durin. El dragón fue muerto por Bardo de Esgaroth, pero hubo batalla en el valle, porque los orcos descendieron sobre Erebor tan pronto como se enteraron del regreso de los enanos, y fueron conducidos por Bolgo, hijo de Azog, a quien Dain había dado muerte en su juventud. En esa primera batalla de valle, Thorin, escudo de roble, fue mortalmente herido y murió, y fue sepultado en una tumba bajo las montañas con la piedra del arca sobre el pecho. Allí también cayeron Fili y Kili, los hijos de su hermana. Pero Dain, pie de hierro, primo de Thorin, que había acudido desde las colinas de hierro y era también heredero legítimo, se convirtió entonces en el rey Dain II, y el reino bajo la montaña quedó restaurado, como había deseado Gandalf. Dain fue un gran rey y muy sabio, y los enanos prosperaron y volvieron a ser fuertes. A fines del verano de ese mismo año, 2941, Gandalf terminó por prevalecer sobre Saruman y el Concilio Blanco, y atacaron a Dol Guldur, y Sauron se retiró y se dirigió a Mordor para estar allí a salvo, según creyó, de todos sus enemigos. Así fue que cuando por fin hubo guerra, el principal ataque fue contra el sur. Sin embargo, aún así, Sauron podría haber causado gran daño en el norte con su mano derecha largamente extendida, si el rey Dain y el rey Bran no le hubieran cerrado el paso. Como Gandalf les dijo después a Frodo y a Gimli, cuando vivieron juntos un tiempo en Minas Tirith. No mucho antes habían llegado a Gondor noticias de acontecimientos lejanos. El linaje de los enanos de Erebor, tal como fue dispuesto por Gimli, hijo de Gloin, para conocimiento del rey Elessar, como se puede ver en este momento en pantalla. Se señalan con un asterisco los nombres de los que se consideraron reyes del pueblo de Durin, estuvieron o no en el exilio. De los otros compañeros de Thorin, escudo de roble, en el viaje a Erebor, Ori, Nori y Dori pertenecían también a la casa de Durin, y eran parientes más remotos de Thorin. Bifur, Bofur y Bombur descendían de los enanos de Moria, pero no pertenecían a la línea de Durin. Me dolí de la caída de Thorin, dijo Gandalf, y ahora oímos que Dain ha caído, luchando otra vez en Valle, mientras nosotros luchábamos aquí.
La llamaría una gran pérdida si no fuera más bien una maravilla que a una edad ya avanzada aún pudiera blandir el hacha con tanto vigor como dicen que lo hizo, de pie junto al cuerpo del rey Brand ante las puertas de Erebor hasta que cayó la oscuridad. No obstante, todo pudo haber sido muy diferente y mucho peor. Cuando penséis en la gran batalla de los Pelennor, no olvidéis las batallas en Valle y el valor del pueblo de Durin. Pensad en lo que podría haber sido: fuego de dragones y salvajes espadas en Eriador, la noche en Rivendell. Pudo no haber habido reina en Gondor, quizá hubiéramos vuelto de la victoria para encontrar solo ruinas y ceniza, pero eso se evitó porque tropecé con Thorin Escudo de Roble una noche en Bree al empezar la primavera. Un encuentro casual, como decimos, en la Tierra Media. Dis era la hija de Thrain II, es la única mujer enana que se menciona en estas historias. Dijo Gimli que hay pocas mujeres entre los enanos, probablemente no más que un tercio de toda la población. Rara vez andan fuera, salvo en casos de extrema necesidad. Son en voz y apariencia y en el atuendo, si han de emprender un viaje, tan parecidas a los varones enanos, que los ojos y los oídos de otros pueblos no pueden distinguirlas. Esto ha dado origen entre los hombres a la tonta creencia de que no hay mujeres enanas y que los enanos nacen de la piedra. Esta escasez de mujeres es lo que hace que el pueblo de los enanos crezca con tanta lentitud y que se sientan en peligro cuando no tienen morada segura, porque los enanos toman solo una esposa o marido en el término de sus vidas y son extremadamente celosos, como en todo lo que atañe a sus derechos. El número de los enanos varones que se casan es en realidad menor a un tercio del total, porque no todas las mujeres toman marido. Algunas no lo desean, otras desean al que no pueden tener y por tanto no aceptan a ningún otro. En cuanto a los varones, hay muchos también que no desean el matrimonio, concentrados en sus artesanías. Gimli, hijo de Gloin, alcanzó renombre por ser uno de los 9 caminantes que se puso en marcha con el anillo, y permaneció en compañía del rey Elessar mientras duró la guerra. Fue llamado amigo de los elfos por la gran amistad que lo unió a Legolas, hijo del rey Thranduil, y por la gran veneración que sentía por la señora Galadriel. Después de la caída de Sauron, Gimli llevó consigo al sur parte del pueblo de los enanos de Erebor, y se convirtió en señor de las cavernas centelleantes. Él y su pueblo hicieron grandes obras en Gondor y Rohan. En Minas Tirith forjaron puertas de mithril y acero para reemplazar las que había derribado el rey brujo. Legolas también llevó hacia el sur a los elfos del Bosque Verde, y vivieron en Ithilien, que se convirtió una vez más en el país más hermoso de las tierras del oeste. Pero cuando el rey Elessar abandonó la vida, Legolas siguió por fin el deseo de su corazón y navegó por el mar. Sigue aquí una de las últimas notas del Libro Rojo. Hemos oído decir que Legolas llevó consigo a Gimli, hijo de Gloin, por causa de la amistad que los unía, más grande que ninguna otra vida entre elfo y enano. Si es esto verdad, es por cierto muy extraño que un enano estuviera dispuesto a abandonar la Tierra Media, o que los Eldar los recibieran, o que los señores del occidente lo permitiesen. Pero se dice que Gimli partió también por deseos de volver a ver la belleza de Galadriel, y es posible que ella, poderosa entre los Eldar, hubiera obtenido esta gracia para él. Más no puede decirse acerca de este asunto. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias y nos vemos en el próximo capítulo.